Sin duda alguna, en una fiesta cubana no puede faltar la bebida. Y una de las favoritas siempre es la crema de 10. Así que hoy te voy a estar enseñando cómo prepararla. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 mililitros de ron blanco. Este ron tiene exactamente 34% de alcohol. Esto también va a depender de tu gusto, pero te recomiendo que no uses un alcohol demasiado fuerte. 250 gramos de azúcar blanca. 2 huevos, los cuales debes tener a temperatura ambiente. Un pedacito de nuez moscada. De hecho, no vamos a usar ni este pedazo completo, ya que tampoco queremos que sepa demasiado a esto. Una lata completa de leche condensada, una pizca de sal, 150 gramos de maní o un puñado. Esto también va a ser a gusto personal, es totalmente opcional agregar maní. Y por último también vamos a estar empleando la misma cantidad de azúcar que de agua. Bien, para el almíbar muy fácil. Agregamos primero el agua, agregamos la misma cantidad de azúcar. Por último vamos también a agregar nuez moscada. También en vez de nuez moscada, si no es de tu agrado la nuez moscada, puedes agregar canela, anís estrellado o incluso puedes usar esencias de vainilla. Y vamos a remover bien el azúcar con el agua. Lo que vamos a buscar es que todo el azúcar se disuelva bien dentro del agua y nos quede una mezcla no demasiado dura, pero sí espesa y bastante suelta. Esto lo que nos va a aportar es más cremosidad en la crema de 10. Una vez rompa a hervir de esta manera y se vean esas burbujas en la superficie y nos percatemos de que dentro no queda ningún grano de azúcar, es el momento de bajarla del fuego. Ahora lo vamos a desmontar y vamos a dejar que enfríe, no solo que entibie, vamos a dejar que llegue a temperatura ambiente, que podamos poner la mano en el jarro y no esté caliente. Después que la dejemos enfriar por alrededor de unos 15-20 minutos, va a espesar mucho más y va a evitar así que se nos puedan cuajar los huevos o algo por el estilo mientras estemos batiendo. Ahora vamos a agregar los huevos. Vamos a poner a velocidad media alta. Una vez hayan espumado, lo que vamos a hacer es empezar a agregar a chorritos la almíbar. Ahora también vamos a agregar una pizca de sal y vamos a volver a batir. Ya para este punto ha espesado bastante, así que vamos a empezar ahora a agregar los demás ingredientes. Ahora vamos a agregar el ron. Vamos a comenzar también a agregar de hilito todo el contenido de la lata de leche condensada. Bien, y con esto ya tendríamos hecha nuestra crema de 10 natural, o sea, sin agregar nada. Pero nosotros vamos a agregar un toque que a mi parecer le queda súper bien, que es el maní tostado. Es maní tostado sin sal. Vamos a agregar y vamos a batir. Vamos a ir agregando de poco a poco, o depende de la potencia de tu batidora, si puedes agregarlo todo de un solo golpe. Y vamos a licuar. Y ya estaría lista nuestra crema de pie. Otro punto importante es de la consistencia que quieras el maní. En caso de que quieras bien licuado el maní, pues te va a llevar un poco más de tiempo en la licuadora. Esto también es para que vayas jugando con tus gustos. En caso de que te guste sentir el maní dentro, en caso de que no te guste sentir ningún trocito. En lo personal, a mí me gusta sentir los pedacitos no grandes, pero sí pequeñitos, así que yo lo dejo como término medio. Voy a colocar un plato debajo para no formar tanta botazón. Ahora vamos a servirlo en un recipiente y vamos a llevarlo a refrigerar. Con las cantidades que te dejé te da aproximadamente unos 800 mililitros, 850 mililitros. Aún no llega al litro. Si quieres hacer más cantidad, pues simplemente dobla o triplica las cantidades que te dejo en la descripción. Al igual que si quieres hacer menos, lo único que tienes que hacer es reducir las cantidades. Ahora vamos a refrigerar. Bien, y ahora el momentazo. Vamos a probar. Creo que fue mucho. Y vamos a probar ahora qué tal el ponche de huevo o crema de 10, como le decimos acá en Cuba. No sé si te fijas lo que te había dicho. A mí me gustaba con trozos de maní adentro, así que le agregué incluso más maní.
entero. Pero bueno, esto obviamente es totalmente opcional. Si a ti no te gusta, solamente no se lo agregas y asegúrate que en la batidora se batan súper bien y se partan todos. Sinceramente yo no he probado esto desde hace bastante tiempo. Esto normalmente se prepara acá para fiestas de cumpleaños, 15, Navidad. Cualquier tipo de celebración acá se preparan este tipo de bebidas. Sinceramente, de todas las bebidas que se preparan durante las fiestas, las que más me gusta a mí es esta. Va a depender mucho de tus gustos, como te quede la crema de Bier. Por ejemplo, a mí no me gusta que sepa demasiado alcohol, a mí me gusta que el dulce sobrepase un poquito al alcohol. En caso de que te guste más fuerte, pues vas a tener que agregar más alcohol. Y así, es simplemente una receta que vas a tener que ir adaptando a ti, a tu forma y como te gusten las cosas.